Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime Noticia con noticias muchas en una jornada tremendamente informativa. Vamos de inmediato, sin más demora, con los titulares. El conocimiento, comillas, el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio que envía la diputada Giovanna Ahumada, que es la semana anterior. Cierre de comillas. Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric respondió la pregunta de cuándo se enteró el gobierno del caso Convenios, habiendo sido el 16 de junio la publicación del medio Timeline. Las palabras del jefe de Estado generaron dudas sobre el momento en que llegó la información a La Moneda. Tras diversos cuestionamientos del Partido Comunista y de asociaciones de derechos humanos, Patricio Fernández renunció como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El mandatario Gabriel Boric valoró el trabajo del exconvencional tras su salida y aseguró no tener dudas respecto a su convicción en contra del quiebre de la democracia. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, compareció como imputada ante la Fiscalía por la investigación del caso Sierra Bella. La acción se da en el marco de la querella presentada por parlamentarios del Partido Republicano por eventual fraude al fisco. Desde la municipalidad, además, presentaron una demanda en contra de la inmobiliaria San Valentino tras la fallida compra-venta de la clínica. Y en temas internacionales, el ejército israelí completó la retirada de sus tropas del campo de refugiados de Jenin en Cisjordania y con ello concluyó la operación militar en la zona. Se trata de uno de los mayores ataques en las últimas 2 décadas que dejó 12 palestinos muertos. Desde la ONU advirtieron que la incursión militar podría constituir un crimen de guerra. Todo eso y mucho más, aquí comienza CNN Prime. En un primer balance del plan de seguridad para el Metro de Santiago, las autoridades entregaron cifras positivas. La disminución del comercio ilegal en las estaciones ha ayudado, dicen, a aumentar la sensación de seguridad de los usuarios. Además, sostienen que se han limpiado fachadas como parte del plan de recuperación de espacios. Daniela González reportó este tema. Estas imágenes eran pan de cada día en el metro de Santiago y si bien aún se ven, hoy es mucho menos que antes. He visto más preocupación por parte del metro. La limpieza sí, pero no, los comerciantes ambulantes no se los encuentran en cada viaje. Desgraciadamente, antiguamente no era así. Yo vengo todos los días a la U, acá en la Bernardo O'Higgins, y no... A veces hay guardia en el andén, pero adentro no he visto a nadie. Tengo que andar con cuidado para cuando subo el teléfono, con mis cosas adelante. Anda mucho delincuente, asaltando, robando. ¿Usted no se siente segura andando en metro? No. Muy importante en esta materia la percepción que la ciudadanía tiene respecto a la cotidianeidad, lo que pasa todos los días, ¿no es cierto? Cuando se transporta en el metro y siente que es un espacio más seguro, lo que estaría siendo reflejado por las encuestas que el metro ha presentado. Por otra parte, sin duda que la estética, que la dignidad de los espacios es fundamental, porque nos va mostrando una mejor ciudad, una ciudad más amable. El tema del comercio ambulante no puede dejarse de lado, sigue siendo un problema relevante y el gran tema con el comercio ambulante son las mafias que hay detrás. Y es que el plan de seguridad impulsado por el Metro de Santiago hace casi un año ha dado frutos. Uno de ellos, la disminución del comercio ambulante, lo que no solo ayuda en el tránsito por las estaciones, sino también aumenta la percepción de seguridad, consecuencia directa del aumento de los vigilantes privados en un 71% y de los más de 11.000 controles al comercio ilegal. Y esto de ir recuperando la seguridad no es algo que diga yo ni que diga la empresa, es lo que dicen los usuarios. Si en mayo del año pasado solo el 27% de los usuarios decía que se sentía seguro o muy seguro en metro, hoy día eso es más del doble, es 58%. Coordinación entre el Metro de Santiago, Carabineros, la Delegación Presidencial y los Ministerios de Transporte e Interior. Así también ha disminuido la evasión. Hace poco más de un año, en lugares críticos se superaba el 12%. Ahora solo el 1% de los usuarios evade.
Este plan es un plan integral. Partimos haciéndonos cargo en junio del problema más urgente, que era el comercio ambulante, el copamiento de espacios públicos, recuperar esos espacios públicos para los pasajeros y pasajeras, y luego este plan integral fue sumando nuevos y mejores y más tareas, particularmente al ya plan de copamiento y recuperación de espacios públicos. Sumamos, por cierto, el plan contra la evasión, sumamos también un plan que nos permite mejorar la infraestructura para poder hacer más difícil el acceso a la estación. 2 millones de personas utilizan a diario el metro de Santiago. Por eso, en este plan, hasta la limpieza es fundamental. Las brigadas antigrafitis comenzaron como una idea para las estaciones de combinación del metro. Ahora ya existen y trabajan en todas. Metro es uno de los lugares quizás más importantes de nuestra región porque nos conecta y también porque significa para muchos de nosotros y sobre todo nosotras un espacio de seguridad al que puede llegar, al que puede acudir, y por lo tanto cuidarlo y recuperarlo también tiene un sentido estratégico. Por eso queremos destacar el trabajo que se ha realizado, donde se ha priorizado ciertas estaciones que tenían un nivel de abandono muy importante. A un año del plan, un balance positivo según señalan los números. Ya se han inyectado un 20% más de guardias en el último año y se instalaron más de 5.000 nuevas cámaras de televigilancia. Una persona fue baleada en medio de un robo frustrado en la comuna de Las Condes, según informó la Policía de Investigaciones. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde fue intervenida. Adoptar un procedimiento por el delito de robo con violencia ocurrió en la comuna de Las Condes, instancia en que la víctima se disponía a llegar a su domicilio particular y se interceptaba por un vehículo que se desconoce su marca y modelo, del cual descienden ser 4 sujetos desconocidos a rostro cubierto, quienes premunidos de armas de fuego le intimidan, golpean y le disparan en su brazo izquierdo, procediendo a no concretar el robo y darse la fuga por distintas calles de la comuna de Las Condes. Vamos al ámbito judicial. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, declaró en calidad de imputada por el presunto delito de fraude al fisco en el llamado caso Sierra Bella. En paralelo, el municipio de Santiago presentó una demanda en contra de la inmobiliaria San Valentino solicitando la nulidad del contrato de compraventa. De ello nos cuenta Valentina Nieto. Si es que la Fiscalía Centro Norte nos pide cualquier información, vamos a estar siempre disponibles para aquello, porque somos los más interesados en que se despeje cualquier duda. Y tras 2 meses desde ese día, hoy tuvo que aclarar las dudas. En calidad de imputada por el delito de fraude al fisco, declaró este miércoles la alcaldesa Iracy Hasler ante la Fiscalía Centro Norte. En dicha diligencia contestó todas las preguntas que formuló el Ministerio Público, se refirió a aquellos nuevos antecedentes que constituyen la demanda de nulidad en contra de la compraventa que dedujo el municipio. Declaración que se enmarca dentro de la querella que los diputados Johannes Kaiser y Juan Irarrázaval interpusieron tras la fallida compraventa de la ex clínica Sierra Bella, que va a ser la primera clínica municipal de nuestro país. Y es que aunque se anunció por todos lados, la transacción no logró llegar a puerto. Fue la Contraloría la que objetó continuar con la compra del recinto, acusando un sobreprecio de hasta 4 veces más que el avalúo fiscal. La situación de la alcaldesa Iracy Hasler se hace insostenible en Santiago y esperamos su renuncia, que probablemente no vaya a ingresar. Como alternativa, esperamos que la justicia haga su trabajo y termine deponiéndola de su cargo, porque claramente no ha cumplido con los deberes mínimos que se pueden pedir de un servidor público. Esperemos que ella haya aclarado efectivamente si es que ella lideró o no personalmente las negociaciones, si es que ella instruyó a una funcionaria de su confianza para que coluda a los tasadores. Y es que esta semana se reveló que fue una alta funcionaria del municipio la que contactó a los 13 tasadores que evaluaron el recinto. Se comunicaban incluso a través de un grupo de WhatsApp. Coordinaciones que no quedaron solo ahí, tal como reveló el dueño de la ex clínica Sierra Bella en entrevista con CNN Chile. ¿No conoce a esos tasadores? ¿Usted nunca, ni nadie cercano a usted se comunicó con ellos? Jamás. Solamente yo recibí a los tasadores el día de la visita, que fueron los 3 juntos, pero fue acompañado de una funcionaria de la Cordesan de Salud, que fue ella quien me pidió la documentación y me contactó, cuando lo normal es que cuando hay tasadores que visitan tu propiedad te piden la documentación, los títulos, los planos. Por eso la investigación del Ministerio Público está también enfocada en aclarar si hubo intervención de otros funcionarios municipales
municipales. En el municipio, en tanto, los esfuerzos por frenar la compra del inmueble no han cesado. Ahora se suma también una acción judicial que presentaron en contra de la inmobiliaria, solicitando la nulidad del contrato de compraventa. La demanda señala expresamente y como fundamentación de la acción presentada que las tasaciones, que eran requisito fundamental de la decisión municipal, fueron realizadas de forma totalmente desprolija, negligente e incluso fraudulenta. Era predecible, puesto que ya se hizo público que ambas partes, tanto comprador como vendedor, iban a tomar ciertas medidas respecto al contrato firmado a través de esta compraventa de Sierra Bella. Más bien dan cuenta de su problemática, de sus errores. Y es por ello que ella culpa a los tasadores los cuales la misma alcaldesa contrató. Nuevos flancos que se abren en un caso en el que la alcaldesa Hasler pasó de ser querellante a imputada en solo unos meses. Las dudas que deberá aclarar ante el Ministerio Público no serán pocas. Interrogantes que este miércoles la autoridad comunal declinó explicar también ante la prensa. Más de justamente las informaciones de Chile y el mundo las pueden encontrar siempre en cnnchile.com. Y atención con lo siguiente, en esta ocasión destacamos que el presidente Gabriel Boric retiró la candidatura de Jessica González como ministra de la Corte Suprema. El mandatario había propuesto a esta abogada y actual ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago como reemplazo en la vacante que dejó el expresidente del máximo tribunal, Guillermo Silva Gundelach, quien se tuvo que retirar del cargo porque cumplió la edad límite. La verdad es que ha sido bien complejo la nominación para la Corte Suprema, para el Consejo de Defensa del Estado, para la Defensoría de la Niñez, están entrampadas en el Senado. No ha sido fácil y siempre es una negociación entre quien gobierna, a menos que tenga la mayoría, pero de igual manera se suele ir consensuando, irán unos cueteando y irán otros para lograr de una sensibilidad y de otra. Pero en lo concreto, de esa información en detalle se pueden enterar en cnnchile.com. Bueno, y más de 30 medidas pro inversión fueron presentadas hoy por el gobierno a la CPC buscando congregar respaldos para el pacto fiscal que el gobierno ha dicho que sería ingresado a fines de este mes. Aunque en las últimas horas han surgido llamados a aplazar la presentación de esta iniciativa emblemática para el Ejecutivo en medio de la crisis política que está viviendo. Orlando Silva tiene el informe. A fines de julio, mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria. Esa es la invitación que les hago. Invitación que a menos de un mes de su fecha hoy está en duda que pueda concretarse. Al complejo panorama que el pacto fiscal siempre ha tenido en la Cámara Alta, hoy se suma la crisis política que hunde al oficialismo y que le ha quitado gran parte de su capital político y que además involucra justamente asignación de millonarios recursos fiscales. Se dice que producto de esto que hemos visto, de esta corrupción, no se va a aprobar una reforma tributaria para hallar más recursos para aumentar la PGU. O sea que por este escándalo de 500, 800 millones de pesos vamos a bajar a centenares de miles de pensionados sin aumentar la pensión. No mezclemos más, porque esto no es para ayudar al gobierno en la reforma de pensiones, es para ayudar a los pensionados. En materia de impuestos propiamente tal, creo que lo mejor es que el gobierno espere a marzo, cuando se haya cumplido un año del rechazo de la reforma tributaria primitiva y cuando le va a ser mucho más fácil. Yo creo objetivamente que hoy día no hay 2/3 en el Senado para poder habilitar el proyecto de ley de reforma tributaria que ya fue rechazado. Hasta ahora, el plazo de fines de julio para ingresar el pacto fiscal se mantiene en el gobierno, donde indican que este proyecto no puede postergarse por situaciones que califican de coyunturales. Desde el punto de vista institucional, ¿cierto? Esa es una posibilidad que está abierta. Otra cosa, ¿cierto?, es lo que el gobierno vaya a hacer y creo que, ¿cierto?, la búsqueda de formas de crecer más, de manera más sostenible y más inclusiva. No podríamos postergarlo, suspenderlo o olvidarlo por el hecho de que hay, ¿cierto?, situaciones de corto plazo. Eso, por supuesto, no quiere decir que no sean situaciones graves.
Pero mientras las dudas sobre si julio será o no el mes para ingresar la iniciativa, lo cierto es que los días siguen corriendo. Por eso el Ejecutivo continúa desplegándose para reunir respaldo a su propuesta, lo que se tradujo en la presentación de 36 medidas en distintas áreas en que los gremios empresariales han indicado que existe espacio para aumentar la recaudación fiscal. Incentivos tributarios, créditos con efecto multiplicador en la economía, reformas para destrabar nudos en la permisología de proyectos, incentivos a la formalización laboral y mayor penalidad a la informalidad, además de beneficios fiscales a industrias emergentes y pequeñas y medianas empresas, son algunas de estas medidas. Abarcan temas de incentivos a la inversión, el aumento de la productividad, a la formalización de la economía, a la diversificación productiva y el desarrollo de sectores emergentes. Están en línea con lo que nosotros hemos estado solicitando, que son medidas pro crecimiento, pro inversión y también mejora en el empleo de las personas. Nos vamos con tareas, por cierto, para hacer una revisión también más profunda del documento que nos entregó el ministro y también aportar en algunas iniciativas que nosotros por nuestra cuenta hemos también estado analizando. Por lo tanto, esto es un camino que estamos hoy día construyendo. Un camino que seguirá con 2 nuevas reuniones donde se seguirán analizando las propuestas en temas como modernización del Estado junto a la reducción de la evasión y elusión tributaria. Todo de aquí a fin de este mes, cuando sabremos si se cumplirá o no con el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo para presentar este pacto fiscal. La PDI detuvo una banda criminal dedicada a asaltar locales pertenecientes a comerciantes de origen chino. La organización estaba compuesta por 7 peruanos que operaban entre las regiones de Coquimbo y el Maule, y todo esto desde el año pasado. El operativo para desarticular a esta banda fue realizado por la Brigada Investigadora de Robos de San Antonio en el marco de una investigación llevada adelante por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Valparaíso. En cuanto a las primeras diligencias, se determinó que los delincuentes aprovechaban de la barrera idiomática de sus víctimas para cometer los asaltos y que 2 de los imputados ya contaban con antecedentes por infracción a la ley de armas. De hecho, entre las especies que se requisaron hay armas con munición adaptada y también documentación de los comerciantes chinos afectados. Los 7 imputados peruanos van a ser formalizados por al menos 6 delitos. Desarticulaban una banda organizada que se dedicaba a cometer delitos de robos con violencia e intimidación, compuesta por 7 ciudadanos de nacionalidad peruana, cuyo objetivo era robar a ciudadanos de nacionalidad china, generalmente locatarios de restaurantes, mall chinos y juegos de azar. Operaba en distintas regiones del país, sea desde la región de Coquimbo, región de Valparaíso, región metropolitana, el Maule y el Biobío y O'Higgins. Se va a formalizar a los 7 imputados que hay detenidos por delitos, por a lo menos 6 delitos de robo con intimidación, delitos de tenencia de arma de fuego, delitos de tenencia de arma de fuego prohibida, delito de tenencia de municiones, receptaciones, entre otros. De ellos hay algunos que tienen, digamos, cédula de identidad chilena, entraron de manera regular, ¿cierto? Y hay otros que no tienen identificación, que habrían entrado por pasos no habilitados porque no tienen registro y no tienen cédula de identidad ni identificación tampoco. Patricio Fernández renunció como coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Esto tras una serie de críticas planteadas en su contra por el Partido Comunista y organizaciones de derechos humanos. El presidente Gabriel Boric valoró la decisión del ex convencional de dar un paso al costado y además valoró su trayectoria y dijo que no tenía ninguna duda sobre su respaldo a la democracia y que no había justificado ningún golpe de Estado. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. A solo 2 días de que distintas organizaciones de derechos humanos exigieran la renuncia de Patricio Fernández, ex convencional encargado de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, finalmente este miércoles el presidente Gabriel Boric le aceptó su salida voluntaria de la moneda en medio de duras críticas del Partido Comunista. A esas organizaciones, a su lucha histórica, a su perseverancia,
todo mi respeto. Decide dar un paso al costado y yo eso lo valoro su trabajo, valoro su reflexión y no tengo ninguna duda de sus credenciales democráticas y su convicción en contra de el quiebre de la democracia. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos. Y que por lo tanto, un golpe de Estado es absolutamente injustificable. La salida de Fernández se da tras una serie de cuestionamientos por sus dichos en una entrevista donde afirmó que la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Palabras que, según él, fueron sacadas de contexto, pero sus dichos crisparon cada vez más los ánimos y aunque el gobierno lo respaldó, incluso el mismo presidente Boric con un retweet, organizaciones se negaron a asistir a actividades donde estuviese presente. No estuvo bien nominado la elección del delegado presidencial o encargado presidencial para esta conmemoración. Yo creo que el presidente de la República no conocía estos tuits, estas declaraciones que aparecen ahora, que son realmente sorprendentes, donde más minimiza el tema de la cantidad de personas víctimas de violación a los derechos humanos. Significa haber oído a quienes hemos sido los protagonistas y las protagonistas esenciales del drama y la tragedia que vivió este país desde el golpe de Estado en adelante. En una carta, el ex convencional argumentó las razones para presentar su renuncia, señalando que es un buen momento para reflexionar como comunidad justamente sobre aquello que nos enorgullece y aquello que no quisiéramos repetir jamás, y que su persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración. Creo que de este incidente lo que tenemos que aprender es que la conmemoración de los 50 años la debemos cuidar por el significado que tiene. ¿Es que no se cuidó? No, es que yo creo que hay que concentrarse en la conmemoración, hay que cuidar el tono. Conozco a Patricio desde hace mucho tiempo y tengo la mejor opinión de él y sé de su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Durante el lunes, algunas organizaciones llegaron hasta La Moneda para reunirse con el jefe de gabinete del presidente. Ahí fue cuando le plantearon que Fernández ya no era un interlocutor válido a portas de los 50 años del golpe. Porque él no es el idóneo, porque él no tiene empatía con el tema, él nunca fue cercano, por lo cual cuando hablaba de evento, esto no es un evento cultural. Por eso valoramos y esperamos que el gobierno, el presidente de la República, cuando ponga otro coordinador, que tenga que ver en hechos concretos de lo que tiene que ser una conmemoración y que aquí no es culpa del Partido Comunista. Aquí el Partido Comunista usó su derecho de apoyar las demandas del mundo social, cultural, sindical. Al igual que en algunos sectores del socialismo democrático, la oposición también se sumó a las críticas por la salida de Fernández. A mí me preocupa mucho que la izquierda extrema esté pauteando al gobierno y de alguna manera dando a imponer sus términos a Chile respecto a cuáles son las historias que han sido parte de nuestro país. Creemos que es un error para la izquierda, para la centroizquierda, para el progresismo, seguir excluyendo o cancelando pensamientos que representan una anchura mayor respecto de lo que el progresismo ha representado históricamente. Una renuncia que remueve los ánimos en el oficialismo a solo meses de una conmemoración que genera división en el mundo político. En cuanto a las actividades del 11 de septiembre, ahora estarán a cargo del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio en coordinación con otras carteras. El presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció tener información sobre Democracia Viva. O para ser más precisos, ¿qué fue lo que dijo? Dijo las palabras textuales que les mencionábamos al comienzo, ¿no? Que nosotros recibimos, dijo, la información entre el oficio de la diputada Giovanna Ahumada. Eso fue lo que dijo y a raíz de aquello entonces surgió la discusión o las dudas respecto de cuándo había recibido esta información. La nota es de Estefanía Bustamante. Corría una calurosa mañana de enero del 2012. Se protocoliza ante notario el documento de estatutos de Revolución Democrática y escogimos la primera directiva de RD en enero del 2013.
Bastante ha pasado desde esa mañana. Ya no es tan calurosa como aquel día en que su principal líder oficializaba el movimiento Revolución Democrática. Hoy un partido que vive una crisis sin precedentes en 11 años de historia. Hay personas acá que arrastraron a Revolución Democrática a una pérdida de confianza con la ciudadanía. No hemos en ningún momento pensado en abandonar el barco ni en renunciar. Como capitán de ese barco ha recibido duras críticas, sus traspiés comunicacionales que van desde calificar el caso de Democracia Viva como un error político hasta deslizar que el ministro sabía de aquello. También por reconocer que tuvo información parcial antes de que se hiciera público el caso. El principal perjuicio de todo esto no es el prestigio político de Revolución Democrática. Son las condiciones de vida de las personas que más requieren del Estado, que son las personas más pobres. Y por eso es tan grave. Por cierto que uno como militante tiene sus reflexiones y hemos dado señales internas importantes de cómo creemos que debe actuar el partido en estas situaciones. El alcalde fue uno de los ediles RD que solicitó suspender la militancia de Catalina Pérez, resurgiendo la vieja oposición a la parlamentaria cuando asumió la presidencia del partido en 2019. Ahora sí, empezó la nueva revolución. Ahora suspendida militante, junto a los expulsados Carlos Contreras, ex-seremi de Antofagasta, y Daniel Andrade, antiguo representante de Democracia Viva. Esa es la propuesta estrella, si tú me preguntas, y cómo sacar a los grandes empresarios. Finalmente están haciendo negocios con cosas que son esenciales para nosotros y nosotras. La propuesta de lo que fue su fallida candidatura a la convención. Parte del ensayo y error que han recorrido varios RD en la política, algunos hoy en La Moneda. No por ello menos cuestionados sobre si sabían o no de los antecedentes que manejaban compañeros de partido. Cuando, en este caso, autoridades de partido, ¿cierto? Sobre todo oficialista, pero cualquiera tiene en su mano información dentro de lo que son las funciones de gobierno, obviamente que se nos ponga aviso rápidamente para poder actuar. El jefe del segundo piso, Miguel Crispí, ¿sabía? ¿Usted le informó sobre Yo no voy a responder. Le vuelvo a insistir con la pregunta. Miguel Crispí, ¿usted le informó de los hechos? No, esa pregunta no tiene nada que ver con transparencia. Sin embargo, fue precisamente esa omisión la que dejó más preguntas. Poquitas preguntas. Deja ver si alcanzo deja ordenarla. No fue fácil reconocer que no solo el senador Latorre sabía, sino que también La Moneda. El conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación. Un reconocimiento que enredó al propio presidente. El gobierno reconoció recibir la información a través de un oficio que envió la diputada Giovanna Humada a la Cámara de Diputadas y Diputados el 7 de junio pasado, 9 días antes de que el medio Timeline diera a conocer el caso. Apenas yo supe que podían existir irregularidades, dije inmediatamente, se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos. Irregularidades de las que en varias ocasiones el ministro de Vivienda dijo desconocer. En el oficio, la diputada solicitó revisar 3 transferencias desde la Seremi de Vivienda en Antofagasta hacia Democracia Viva. Después de escuchar al senador Latorre, debo decir que yo también tuve conocimiento de la información y actué. Envié el oficio el 7 de junio. El silencio de Latorre también complicó las relaciones con el resto de los partidos de gobierno, en especial con el socialismo democrático, donde algunos ya no lo consideran un interlocutor válido. Nos enteramos por la prensa de las declaraciones que ha hecho el senador Latorre. Se rompen las confianzas cuando hemos sostenido reuniones durante varios días. Se pierden las confianzas, que cuesta un kilo construir las confianzas y nos vemos con esta noticia. Cada partido sabe cómo se hace representar, pero claramente aquí ha habido un déficit. Cada partido tiene autonomía para definir sus representantes y uno tiene que relacionarse con ellos. Ahora, frente a un caso que puede tener tantas consecuencias políticas, lo que uno esperaría es que se hubiese levantado la alerta al gobierno. Alerta que enreda a La Moneda en el caso convenios, mientras que el presidente de RD reiteró que ninguna autoridad de gobierno recibió la información entregada al partido, donde exmilitantes siguen bajo la lupa. Yo encuentro que decir que uno es de RD hoy día no te resta tanto. El gobierno dio a conocer los nombres de los 9 integrantes de la Comisión contra la Desinformación. El organismo impulsado por la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Ciencias va a incluir a 2 representantes de universidades estatales, 3 de otras casas de estudios, 3 representantes de una ONG, fundación o de la sociedad civil y 1 de la Organización de Chequeo de Datos. Los nuevos expertos van a trabajar ad honorem durante un año y la sesión va a estar
constitutiva, va a ser dada a conocer por el Ejecutivo durante la próxima semana. Estamos hablando, además, de una comisión que va a tener como objetivo desarrollar informes sobre la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia. Además, van a entregar recomendaciones para la creación de políticas públicas sobre regulación de plataformas digitales. Desde el gobierno han defendido la iniciativa, sobre todo luego que Contraloría descartara ilegalidades en el decreto para su creación. Sin embargo, desde la oposición han insistido en que se trata de un riesgo para la democracia. Pero vamos a dar cuenta de cuáles son esos nombres. Bueno, los nombres que se dieron a conocer son los siguientes. Lionel Brosi Garavaglia, académico de la Universidad de Chile, profesor asociado y director de Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad de la Facultad de Comunicación e Imagen. Claudio Elortegui Gómez, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ingrid Bachmann Cáceres, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en periodismo, además de la Universidad de Texas en Austin. Pedro Anguita Ramírez, abogado, doctor en Derecho, experto en regulación constitucional y legal de los medios de comunicación. María José Escobar, magíster en Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Técnico Federico Santa María. Patricia Peña Miranda, directora de la Fundación Datos Protegidos. Juan Carlos Lara Galvez, abogado licenciado en Derecho de la Universidad de Chile. Máster además en Derecho, y Paulina Ibarra Araya, licenciada en Comunicación y Ciencias Políticas de la Universidad de Marymount y máster además en Comunicación de la Universidad de Georgetown. Y finalmente Fabián Padilla Arenas, periodista de la Universidad de Santiago de Chile, estudiante de doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica. Pongan atención a lo siguiente, el 27% de los estudiantes registró inasistencia grave durante el primer trimestre de este año. Esto se traduce en más de 900.000 alumnos quienes se alejan poco a poco del sistema escolar. Pese a esta tendencia que preocupa a las autoridades, desde el Mineduc destacaron que la asistencia promedio subió respecto del año anterior, pero ¿cuáles son los esfuerzos que se están realizando para mejorar estas cifras? La respuesta con Belén Saldías. Esto es algo que se busca evitar, salas de clases vacías o cada vez con menos estudiantes. Para esto el Mineduc lleva adelante el plan de reactivación en todo el país. Uno de sus ejes principales es la asistencia escolar, un ítem importante ya que las cifras empeoraron durante los últimos años y es algo que causa preocupación. La asistencia promedio en el país se encuentra al alza, ¿no? Este es un dato que al menos a nosotros nos parece hasta el momento preocupante aún. Sabemos que hemos hecho un conjunto de acciones de poder, ¿no es cierto?, fortalecer algo que entendemos era una especie de convicción en las familias, que era asistir diariamente a los centros educativos. En específico, la asistencia promedio durante el trimestre fue de 87,8%, si bien es más alta que en 2022, aún no llega a las cifras prepandemia, cuando se encontraba por sobre el 90%. Pese a esto, hay cifras que llaman la atención y tienen relación con la inasistencia grave. Esto quiere decir los estudiantes que asistieron al 85% o menos del total de sus clases. Se puede observar que existe una reducción importante de 10 puntos porcentuales. Eso significa concretamente de que hoy día hay 330.000 estudiantes menos en esta situación en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y no se registraba una reducción de esta inasistencia grave desde el 2007. Al comparar los registros de años anteriores, se puede evidenciar que la inasistencia grave del primer trimestre sigue siendo mucho mayor a la época previa a la pandemia, con un 26,6%. Si bien disminuyó respecto al año anterior, aún son cifras que preocupan. En total son cerca de 900.000 los estudiantes que se encuentran en esta situación. No se puede hablar de una mejoría en este caso. Hoy día nosotros tenemos casi 900.000 estudiantes que permanecen en asistencia grave. Eso significa que pierden más de un mes y medio al año de clases. Se trata de estudiantes que están perdiendo aprendizaje, están perdiendo vínculos sociales, están perdiendo capacidad de adaptación y de comunidades educativas que finalmente no se están formando completamente. Todavía no alcanzamos los niveles prepandemia. Y si bien hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo, especialmente de las comunidades educativas, por mejorar estos números, no se pueden bajar los brazos y es fundamental seguir generando estrategias y mecanismos que permitan mejorar los números de asistencia de los y las estudiantes. Problemática que mantiene en la mira a los estudiantes y sus entornos. Así lo han visto en la red de colegios CIP, que han identificado esta situación para comenzar a actuar.
Hay que tener ciertas líneas de estrategias universales, donde tú promueves una cultura escolar de valoración de la asistencia, tanto con los profesores, los estudiantes como los apoderados. Pero después también con estrategias específicas a aquellos alumnos que, por ejemplo, están con una inasistencia grave. Hay un trabajo directo con las familias a través de mensajes, comunicación directa con ellos, seguimiento diario. El rol de la comunidad educativa es fundamental. Si bien los padres son los actores principales, los profesores no se quedan atrás. En poder monitorear la asistencia, tener la información disponible para poder tomar decisiones pedagógicas que permita incentivar a aquellos niños, ¿no es cierto?, que no están yendo al colegio con estrategias muy concretas, como por ejemplo algún tipo de incentivo que permita, ¿no es cierto?, también comprender el rol que tiene la asistencia. En caso de inasistencias graves es necesario actuar con rapidez. Esto también lo saben los municipios, muchas veces sostenedores de establecimientos educacionales, quienes han buscado alternativas para incentivar a los estudiantes. Acciones concretas como por ejemplo apoyo y refuerzo académico, asignación de un tutor personalizado para aquellos estudiantes que presenten ciertas dificultades, revisión y seguimiento de aquellas inasistencias que se estén observando. Tenemos diversas estrategias de trabajo extraescolar en nuestros establecimientos, en donde predominan actividades deportivas como el rugby, el voleibol, fútbol, entre otras más, pero también actividades culturales. Diversos esfuerzos que se complementan con los que está realizando el Mineduc, como por ejemplo la disposición de recursos que permitan contratar a cerca de 1.300 personas para ir en la búsqueda de niños, niñas y adolescentes excluidos. Además, se fijó como plazo para recuperar la totalidad del sistema educativo mediados del 2026. La Contraloría confirmó una auditoría a nivel nacional de todos los traspasos hechos por el Ministerio de Vivienda a fundaciones desde el 2021. Además, hoy realizó una sesión especial en el Senado donde participaron integrantes del gobierno. Todo esto en el marco del caso Convenios. De ello nos cuenta Macarena Román. El respaldo al titular de vivienda llegó de sus más cercanos, algunos con los que compartió en el Senado, otros compañeros de partido, y es que Carlos Montes se enfrenta a un complejo escenario por el caso Fundaciones. El ministro tuvo una maratónica jornada que comenzó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para responder sobre los eventuales actos de corrupción entre las seremis de su cartera y algunas fundaciones. Creemos que no es necesario que siga hipotecando su trayectoria política y personal en una situación como esta. Creemos que llegó el minuto, ministro, y se lo digo con mucha humildad, que presente su renuncia. Viajó a Antofagasta a entregar todos los antecedentes a la Fiscalía. Nos acaba de decir que abrió incluso el secreto bancario. ¿Quién se atreve a hacerlo? Hay muchos que están en contra de transparentar esta información. Y transparentar todas las transferencias a lo largo del país, realizadas desde el MIMBU hacia fundaciones a contar del 2021, es el objetivo que tendrá la Auditoría Nacional que abrió la Contraloría. Se realizarán acciones de fiscalización en otros servicios en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también en análisis de datos masivos de la institución. Es decir, se analizarán también las transacciones de los gobiernos regionales y de las seremis de vivienda. Además, la entidad liderada por Jorge Bermúdez no descarta llevar a cabo el mismo proceso en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto que ordenó hoy día la Contraloría, nosotros lo tenemos bien avanzado. O sea que es una auditoría, toda la relación del Ministerio de la Vivienda en todo Chile, con todas las fundaciones y corporaciones, nos parece algo tremendamente importante de hacer. De la comisión rápidamente se fue al Senado, porque la sala fijó una sesión especial para analizar lo que está pasando en el Ministerio de Vivienda y también en el Ministerio de Desarrollo Social. Una sociedad que tolera la práctica de la corrupción termina destruyendo las instituciones y tras ello se instala el populismo que solo aleja la opción de un mejor país. Y eso no lo podemos permitir. Los ministros de este gobierno no saben lo que ocurre en sus dependencias o hacen, en este caso, vista gorda, que podría ser aún peor. Menos comisiones y más acción. Distintos parlamentarios han pedido la salida del ministro Jackson del gobierno. Integrantes de la oposición le atribuyen responsabilidad al secretario de Estado por lo conocido en torno a los militantes de su partido. Yo honestamente, presidente, le pediría
al ministro Jackson que por generosidad con el Estado de Chile, por generosidad con el presidente Boric, entiende la responsabilidad política que tiene. Fueron sus militantes de su partido quienes hoy día armaron esta operación. Creo que la renuncia no hay que pedírsela a usted, ministro, hay que pedírsela al ministro Jackson, porque fue su partido el que elaboró toda esta mise en scène. Pero desde el gobierno han enfatizado que la oposición no será los que decidan un eventual cambio de gabinete. La verdad es que yo he estado asistiendo a la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara el día de ayer, hoy acá ante el Senado, y vamos a estar en todas las instancias que sean necesarias para esclarecer la información. El ministro Jackson confirmó que instruyó un sumario administrativo en contra de quienes resulten responsables por el caso que tiene bajo investigación a la Seremi de su cartera en Atacama y la Fundación Visible. Aseguró que la decisión se toma en base a los primeros antecedentes entregados por el equipo que llegó a la zona norte del país para investigar el caso. Y esto del ámbito internacional es gravísimo, súper preocupante. Uruguay anunció que debido a la grave sequía que enfrenta el país, Montevideo solo tiene agua que se pueda beber para 10 días. Una grave situación climática que suma al registro de la temperatura global más cálida de la que se tenga registro. Tema que reportó Camila Guía. Donde te llega a la vista, llegaba el espejo de agua. No había plantas, yuyo que sobresalieran, nada. Nada de nada. Se trata de la sequía más severa por la que pasa Uruguay en 44 años y que pone en alerta al país tras el anuncio de que a Montevideo le quedan 10 días o menos de agua bebible, más no potable. Es desolador. Es desolador. Se me van a enojar, nos dormimos todos. ¿Ah? Compartamos la responsabilidad. Es mi manera de pensar. Montevideo y el área metropolitana tienen dos grandes fuentes de agua potable. El embalse de Canelón Grande, que aportaba 10 millones de metros cúbicos de suministro, pero que quedó seco. Y Paso Severino, que tiene una capacidad de 70 millones y que le queda disponible el 1,7% de su capacidad. Para que se tenga una idea, queda el 4% de las reservas de agua dulce para toda la ciudad. Además de las condiciones climáticas, desde el organismo estatal responsable del abastecimiento de agua potable, apuntan al desvío del cauce de uno de los ríos que provee de agua a la capital uruguaya. Solo en el río Santa Lucía, que es el que alimenta de agua a la planta que luego va el agua potable a la ciudad, se salió ahora la cifra, hay 400 embalses privados para riego, es decir, empresarios privados del agronegocio que embalsan parte del río y la usan para sí mismos. Se trata de una emergencia sin precedentes en América del Sur y que pone en riesgo al suministro de agua potable para cerca de 3,5 millones de personas. Tierra seca donde antes había agua, que se podría comenzar a replicar en otros lugares como por ejemplo Chile. La causa, un aumento gradual de las temperaturas. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la temperatura global promedio alcanzó los 17,01 grados centígrados, la cifra más alta de la cual se tenga registro. Estamos en una tendencia, ¿cierto?, de alza en las concentraciones de gases de efecto invernadero y una de las señales más claras de lo que esto implica es el aumento en las temperaturas. Bueno, el mundo está arriesgando, la verdad, convivir con un clima bastante extremo, porque ya la Tierra no tiene la capacidad de seguir absorbiendo calor. Hasta ahora el 90% del calor que ha generado el cambio climático ha ido a parar a los océanos. Y estamos viendo que los océanos están devolviendo este calor hacia la atmósfera y esto está provocando una alza súbita de la temperatura en los últimos años. En este contexto, la ONU anunció recientemente que la temperatura seguirá aumentando debido a la irrupción del fenómeno del Niño. La Organización Meteorológica Mundial emitió otro informe en el que tratamos de estimar la probabilidad de que uno de los próximos 5 años alcance e incluso supere los 1,5 grados. Básicamente, con el Niño tenemos una alta probabilidad de que esta temperatura sea una de las más cálidas registradas. Este año esperamos que sea un año probablemente récord en materia de altas temperaturas en todo el mundo, no solo en Chile. Señales de que el planeta está viviendo la crisis climática. El derretimiento de los glaciares, el aumento en las necesidades de agua que tienen la vegetación y los cultivos, la necesidad de estar regando a veces en épocas que normalmente no teníamos que regar porque la vegetación se nos seca, son varios de los ejemplos que tienen que ver con el alza de la temperatura. Es que el aumento de las temperaturas tiene más implicancias que solo sentir más calor. El mundo va a tener serios problemas con la salud humana, con los ecosistemas, con los recursos hídricos, con plagas agrícolas. Son demasiados los problemas que están asociados a estas altas temperaturas.
Retomando el caso uruguayo, el Instituto de Meteorología del país pronosticó lluvias para las próximas 2 semanas, situación que se espera podría generar disponibilidad del suministro para distintos usos. Al mismo tiempo, el gobierno está tomando medidas paliativas como entregar agua embotellada a la población vulnerable y eliminar el impuesto a este producto. Hay más noticias internacionales que revisar. Desde Uruguay nos trasladamos con Isel Guerra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. A Medio Oriente. Así es, y ahora ya con la confirmación que entregaban más temprano las fuerzas israelíes, dando por finalizada esta operación militar, podrían calificar algunos, que se extendió en los últimos 2 días en el asentamiento palestino de Jenin. Exactamente, estos son los registros de cómo quedó justamente esta ciudad. Algunas zonas completamente destruidas después de esta incursión inédita, calificada así primero por estos bombardeos aéreos, pero también por la presencia de soldados que se estimaba entre 1.000 a 2.000 de estas tropas, y con esas imágenes que justamente daban cuenta de la magnitud que finalmente se registró esta operación sobre Jenin, que se extendió por 2 días y que dejó 12 palestinos fallecidos, así como también un soldado israelí que murió, pero también los miles de evacuados, y lo veíamos también ese mismo día lunes, de quienes abandonaban justamente este asentamiento debido a lo que están viendo ustedes en imágenes, estas horas de terror que se registraron justamente a raíz de esta redada llevada a cabo por Israel. Aquí lo que señalaba el vocero militar durante esta jornada es que se daba por oficialmente terminada esta operación, pero también al mismo tiempo señalaba que los soldados habían dejado la zona. Ya lo habíamos mencionado el día de ayer, porque ya desde el día de ayer por la tarde se rumoreaba justamente con la salida que había comenzado después de estos 2 días, pero aquí lo que señalaba más temprano también Israel es que con esta operación se había infligido graves daños a los grupos militantes, y también queda la promesa que hemos escuchado durante esta jornada del primer ministro Benjamín Netanyahu, señalando que van a llevar a cabo más operaciones en Jenin de ser necesario. Y lo cierto, Mónica, es que este último año, en concreto estos últimos meses del año, se han registrado varios de estos operativos. También se han registrado ataques atribuidos justamente a estos combatientes palestinos. Lo veíamos también el día de ayer con este ataque que se registraba en Tel Aviv. Al menos lo que señalaba durante esta jornada Benjamín Netanyahu es que estos operativos se podrían repetir de ser necesarios, como él lo calificaba. El punto es basado en qué legalidad, si estos son territorios palestinos ocupados por Israel, según la legislación internacional, según los acuerdos internacionales, donde en Cisjordania, que es la franja que está a la derecha, la de la izquierda, cuando la vean ustedes en el mapa de Israel, es Gaza, donde siguen habiendo asentamientos judíos y donde además sigue estando bajo el control de Israel ese territorio, a diferencia de Gaza. En Cisjordania sí. Así es, y de hecho durante estas últimas 2 jornadas desde Palestina señalaban que lo que se había llevado a cabo en Jenin era un crimen de guerra. Sí, lo dice la ONU, por lo menos, que podría calificar así. Sí, de hecho el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, estamos hablando de Volker Turk, señalaba el día de ayer a través de un comunicado que algunas de las acciones emprendidas durante estas últimas 12 días eran tácticas propias de un conflicto, e incluso apuntaba que estos bombardeos que yo les mencionaba anteriormente y que hacen calificar esto como inédito en los últimos 20 años, de hecho son o podrían equipararse con homicidios intencionados, que es de hecho como se consideran también a los crímenes de guerra. Claro, y además es registro sin orden, sin orden judicial en cada uno de los domicilios a los que ingresaron, vendar, que son los testimonios que hay de reportes de prensa internacional, vendaban los ojos de los adolescentes y los hombres adultos, llevárselos detenidos y tenerlos retenidos sin orden judicial. En fin, ahí vemos un bulldozer como va rompiendo también el pavimento y entrando. Claro, se entiende la preocupación por el tema del terrorismo de Israel, sí se entiende, pero el punto es que ni siquiera en un conflicto, ni siquiera en una guerra, todo es válido. Y además no está técnicamente calificado así
y están entrando a un territorio que debiera estar bajo el control palestino. Y eso es justamente la mención que hacía durante el día de ayer el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, e incluso iba más allá, apuntaba que la violencia generaba más violencia, haciendo alusión a lo que se veía justamente el día de ayer con este ataque armado y con un atropello masivo en Tel Aviv que dejó 8 personas heridas, haciendo alusión justamente a esta escalada de violencia y de tensión que se ha visto en esta zona, en particular en el último tiempo y en concreto en Jenin, este asentamiento que aquí, según señala Israel, es prácticamente un nido de combatientes palestinos. Pero además, ¿qué es lo que aprenden los niños palestinos y los niños judíos cuando ven esto, cuando crecen así? Sí, la verdad es que son imágenes dramáticas para un menor de edad, sin duda. Y aprenden que la violencia es el camino, aprenden que unos no respetan a otros y por lo tanto yo no tengo por qué respetar al del frente, que no hay ley, que cualquier método es válido para preservarse. La verdad terrible. es que sí. Mira, ahí están las imágenes cuando entraban a las casas. Sí, esos son registros de las cámaras corporales de esas primeras horas de esta redada que comenzó bastante temprano el día lunes por la madrugada y que se extendió hasta el día de ayer. Y de hecho el día de ayer por la tarde se informaba justamente del inicio de la retirada de las tropas israelíes de Jenin, este asentamiento ubicado al norte de Cisjordania ocupada, y que ya en otras oportunidades se habían registrado justamente este tipo de operaciones. Te invito, Mónica, a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el primer ministro Benjamin Netanyahu. Jenin iba a ser un refugio seguro, pero ya no es un refugio seguro. Operamos de manera muy sistémica con grandes fuerzas en uno de los lugares más densos del planeta y pudimos atacar a los terroristas evitando las bajas civiles. Allí donde nuestros enemigos cometen un doble crimen de guerra. Atacan a los civiles y se esconden detrás de ellos. Nosotros les negamos esas posibilidades mientras evitamos las bajas civiles. Esta es una señal de nuestro próximo paso. Este es solo el primero. No es, de ninguna manera, la última acción que tomaremos. Haremos lo que podamos, desde la tierra y desde el aire, con una inteligencia soberbia. Haremos lo que podamos para luchar contra los terroristas. No tendrán refugio seguro. Bueno, escuchábamos a Benjamin Netanyahu, quien hacía alusión también a lo que ellos califican un crimen de guerra, señalando que los militantes palestinos se esconden, según señalan desde Israel, detrás de los civiles, y apuntando a que aquí prácticamente no se ha generado ningún daño. Y es, de hecho, Mónica, es una acusación similar, claro, de todas formas. Es una acusación similar a la que hacían respecto de Gaza, en concreto respecto de la presencia del grupo Hamas, el brazo armado, claramente, respecto de la presencia de civiles, pero claro, quedan en las imágenes también de lo que se ha registrado con este operativo que se extendió en los últimos 2 días y que daba cuenta también allí del aumento de las tensiones en esta zona, Mónica. Sí, las imágenes son de verdad, son brutales. Y bueno, es que si no es con 2 estados que se reconozcan y se respeten mutuamente, no se ve otra solución. Lo que pasa es que se ve muy lejano hoy por hoy aquello. De todas formas. Lamentablemente. Vamos a cambiar de tema para ir a otra información que también da cuenta de lo dramática por las imágenes. Estamos hablando de los tiroteos que se han registrado en los últimos días en Estados Unidos, y con una característica en particular, porque estos últimos días era feriado nacional en Estados Unidos a raíz del 4 de julio, que es el Día de la Independencia, y cuyo feriado estuvo marcado por los tiroteos. Aquí vamos a hacer la aclaración respecto de cómo se califica un tiroteo, y esto es cuando a raíz de un ataque con armas hay al menos 4 personas heridas o fallecidas, sin contar al autor de este ataque. Y que no tengan relación además entre ellas. Exactamente. Sí, y bajo esa premisa, entre ayer y la mañana de este día se registraron 10 tiroteos en Estados Unidos, y si contamos el fin de semana largo, en concreto aquí hacen el cálculo desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 5 de la mañana de este día miércoles. En ese caso son
16 tiroteos que al hacer el cálculo lamentablemente reportan a 15 personas fallecidas y casi 100 personas heridas producto de estos ataques con armas que se han registrado en Estados Unidos. Y las conclusiones son dos. Primero, el 4 de julio es el día con más ataques de armas en lo que va de este año, pero además el feriado es el que también registra más ataques en los últimos 10 años. Y la verdad es que la situación fue bastante dramática en estos últimos días, y para qué decir también el día de ayer con ataques en Ohio, en Maryland, Luisiana, Michigan, también California. Y en el caso concreto, cuando se hace el cálculo con incluido el fin de semana, este feriado largo, ahí hay estados, por ejemplo Texas y Maryland, que reportan haber registrado 2 tiroteos justamente en ese mismo estado. Y la verdad es que la situación es dramática, porque si lo ponemos en perspectiva, si es que Estados Unidos sigue lamentablemente a este mismo ritmo porque resta de este año, para final de año se estarían registrando, según el cálculo, la proyección, 679 tiroteos. Eso es prácticamente el doble de lo que se registraba el 2018, porque hasta el momento se han registrado 350 incidentes con armas, y allí claramente la situación y el debate es el mismo que se instala cada vez que se registra uno de estos tiroteos. Y de hecho, durante esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacía un llamado también a los congresistas a allí apuntar a una reforma en el control de las armas que fuera significativa. Debiera ser. De todas formas, y ahí queda entrampada lamentablemente en el Congreso, pero lo cierto es que, ya lo advertíamos y lo hacen también las proyecciones, de continuar a este ritmo, Estados Unidos reportaría ya casi 700 tiroteos para cuando termine este año. La verdad es que ya la situación es bastante dramática, y para qué decir, en medio de este feriado nacional, en medio de las festividades, cuando la gente se reunía en las calles para ver los fuegos artificiales, el temor presente de ser víctima lamentablemente de un ataque de este tipo. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos a trasladar hasta Escocia con la que ha sido calificada la otra coronación de rey Carlos III. Lo vamos a ver allí, ustedes ya lo están viendo a nuestras espaldas, más austera, también más pequeña o discreta, lo podrían calificar también algunos, lo que se veía durante esta jornada en Edimburgo, que en concreto es el Servicio Nacional de Acción de Gracias y Dedicación, pero es denominada la segunda coronación. Las imágenes son similares, pero claramente no al nivel que veíamos ese 6 de mayo con la coronación que se llevó a cabo en la abadía de Westminster, pero de todas formas se quedan estas imágenes, esta procesión a través de la Milla Real de Edimburgo, y también esta ceremonia que se llevó a cabo en la Catedral de St. Giles, donde Carlos recibió los honores de Escocia. Ojo que no se le colocó la corona, pero sí se le presentaron ante él los elementos que son parte de esta ceremonia. Estamos hablando de la corona, el cetro y la espada del Estado, así como también una nueva espada que lleva el nombre de la difunta reina Isabel II. Y es una ceremonia que partió unos momentos antes con esta procesión, donde participaron 700 miembros de la Royal Navy, así como también el ejército británico y la Royal Air Force, entre el Palacio de Holyrood y también la Catedral de St. Giles, donde se llevó a cabo esta ceremonia, y posteriormente se registró este sobrevuelo de los Red Arrows que ustedes están viendo en pantalla, y también 21 cañonazos que fueron disparados desde el castillo de Edimburgo. Pero Mónica, pese a este ambiente de celebración, también hubo protestas durante esta jornada, tal cual lo que ocurrió ese mismo 6 de mayo con la coronación en Londres de algunos grupos antimonárquicos. Ahora acá está el tema además de la independencia. Sí, exactamente. Sí. Y justamente a raíz de eso es que se registraron algunas manifestaciones durante esta jornada, incluso algunas frente a la Catedral de St. Giles, que es donde se llevó a cabo esta ceremonia, con 2 detenciones, al menos ese es el reporte oficial, 12 mujeres de 20 y 21 años que fueron detenidas a raíz de estas manifestaciones que se estaban registrando en el exterior. No todo, no hay el mismo cariño hacia el nuevo monarca, sí. Y además
pasa el tema de la independencia en el caso de Escocia. Sí, y eso de todas formas se evidencia desde prácticamente los primeros días de que ahí el rey Carlos III fue proclamado como el monarca británico. Vamos a dejar de lado Europa para hablar de nuestra región, en concreto de Perú, donde decretaron este estado de emergencia a raíz de la actividad de ese volcán que ustedes están viendo en pantalla. Estamos hablando del volcán Ubina, que entró en etapa eruptiva el día de ayer por la madrugada y que deja esas imágenes de la ceniza que se ha registrado y acumulado en las localidades más cercanas a este volcán, el volcán Ubina, que tiene una columna de humo y de cenizas de aproximadamente 5 kilómetros de altura. Y durante esta jornada el Consejo de Ministros de Perú declaraba este estado de emergencia debido a la situación y la actividad que ha tenido este volcán, estado de emergencia que se va a extender por los próximos 60 días y que va a ser aplicado a los distritos cercanos a este volcán que está en la región sureña de Moquegua y que entró en erupción el día de ayer por la madrugada y que ha emitido gases en las últimas 24 horas, que está afectando además en concreto a 3 distritos cercanos de esta región, con esa ceniza que ustedes pueden ver también allí en parte de los registros que han sido grabados en las últimas horas, y con la recomendación que también aquí han hecho las autoridades a la población a mantenerse primero alejado del lugar. También hay otras recomendaciones respecto del cuidado personal, por ejemplo, evitar la exposición a cenizas o incluso poder utilizar mascarillas para evitar los efectos de estos gases y cenizas que han sido lanzados por el volcán Ubina en las últimas horas. ¿Y con qué cerramos? Vamos a finalizar con la nueva red social que promete hacerle la competencia a Twitter. Se llama Threads. Y ahora que están, a ver. Mire, y ahí tenemos ya por fin la cuenta de CNN Chile. Exactamente, así que para quienes están en sus casas y quieran descargar esta aplicación, ya saben que en CNN Chile también van a encontrar todo el contenido a través de esta red social. Yo no puedo más con tanta red social, o sea. Sí, hay algunos teléfonos que ya no aguantan más aplicaciones. Mira, TikTok todavía no es un mundo para mí, ya no me reten. Y ahora, ¿y cuál es la novedad aquí? Ya, aquí se lo preguntan muchos. A ver, díganlo de nuevo, porque ustedes saben, mire, señora, en su casa, miren, nos hablan a través de esto y se están riendo. Quiero saber por qué se ríen. Bueno, aquí hay que... No, yo la verdad no tengo idea por qué se ríen. No sé por qué se están riendo. Va a quedar ahí la pregunta para hablar con el Switch. Pero, claro, tú me estabas preguntando cuáles son las diferencias. ¿Cuál es la de Threads? Bueno, aquí la principal característica es que se parece bastante a Twitter. Y lo podemos ver también en el registro que hay a nuestras espaldas de la cuenta de CNN Chile, porque justamente busca hacer estas conversaciones en tiempo real, muy parecido a este. De hecho, se llama Hilo en la traducción a español y es una especie de competencia directa, claramente, de Twitter. O sea, es como lo mismo, puedes subir opiniones. Exactamente. ¿Y de cuánto? Esa raíz del límite me estaban soplando ahí. Obvio, si a este caballero se le ocurre decir que podemos ver cierta cantidad de tweets en el día, obvio que iba a venir otro a ocupar la oportunidad. Pero mi pregunta es, ¿de qué? O sea, es como lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo y de hecho por eso se le califica esta competencia directa de Meta, que es la compañía que además está detrás de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, y de hecho uno puede enlazar su cuenta en Threads a través de la cuenta de Instagram y de hecho, Mónica, quizás si tú ya estás considerando hacer tu cuenta, probablemente algunos de tus seguidores van a comenzar ya a seguirte directamente porque es bastante fácil. Es prácticamente lo mismo. ¿Qué significa como que yo la enlace, que quedan como conectadas con porque Instagram tengo ya, pero entonces que quedan enlazadas las dos de hecho, quedan tan enlazadas que puedes utilizar tu mismo usuario, puedes utilizar también tu misma descripción que tienes en Instagram para allí ser parte de esta comunidad de Threads que busca destronar a Twitter. Yo al dueño de... Bueno, es que ya no sé a quién le tengo más susto, si al dueño de Meta y de Facebook o no sé, pues a Elon Musk ahora, no sé. Mira, la verdad es que aquí son prácticamente similares estas dos aplicaciones. ¿Tienes o no tienes? Sí, de hecho cuando me enteré, ya me hice, así que ya saben, Mónica,
ahí puedes tener ya, te voy a pedir de... el tutorial de cómo se hace. Vamos a hacer un tutorial ahí explicando cómo se hace esta cuenta, pero la verdad es que es bastante fácil, porque realmente es descargar esta aplicación. De hecho, el teléfono te lo pregunta, ¿quieres enlazarlo con Instagram? Y es así de fácil. Quizás, Mónica, si yo por mientras sigo explicando y tú lo intentas, ya vas a tener tu cuenta lista para cuando terminemos este comentario. Tengo que buscar en el fondo en las aplicaciones. Sí, exactamente. Ya, se descarga igual que una aplicación corriente. Es una aplicación para Android, para también Apple, que pueden utilizar esta aplicación que es gratuita, que tú lo mencionabas también. No hay límites en visualizaciones, que de hecho fue el anuncio que realizaba hace algunos días atrás. Me borraron cómo se escribe, pues, ¿viste que no puedo? Threads, T-H-R-E-A-D-S. T-H-R-E-A-D-S, que es la traducción de hilos y es justamente como se llaman también así a estas publicaciones largas en Twitter, los hilos. Y aquí, de hecho, Mark Zuckerberg señalaba durante esta jornada que la visión es crear una opción y un espacio público amigable. Allí también le estaba tirando, podrían decir algunos, un palo a las declaraciones que hacía Elon Musk antes de incluso comprar Twitter por estos $44.000 millones. Y bueno, nos informan por interno que la cuenta de CNN Chile sigue subiendo en los seguidores, seguramente va a seguir subiendo también conforme avancen las horas y mientras la gente también se familiariza con esta red social, otra más que se suma. Pero claro, aquí el golpe que se le da a Twitter es en medio de estas críticas que ha enfrentado la red social de Elon Musk con estos anuncios bastante controvertidos, entre ellos el límite de visualizaciones que anunciaba hace algunos días atrás, el pago, por ejemplo, de Twitter Blue, que en este caso serían $8 y que según señalan aquí desde esta red social no se va a aplicar ningún pago como este controvertido que ha enfrentado Twitter. Así es. Ahí ese es el mío. Pero hoy día, o sea, te acabas de hacer esto. Me acabo, literalmente hace una hora y media. Exactamente, 0 seguidores todavía. La verdad es que vamos ahí a empezar a aceptar a los seguidores. ¿Cómo que este perfil es privado? ¿Qué pasa? ¿A qué te refieres con eso? No es nuevo, pero ahí estamos evaluando si es privado o público. Igual que un Instagram, igual que Twitter, que tú puedes tener tu candado. Esta es porque a lo mejor tienes mucha gente que ya te ha pedido en este rato probablemente seguirte y no puede porque tú lo tienes privado. Así es. Giselle. Vamos a hacer un catastro de los seguidores para comenzar a aceptar, pero tú ya puedes comenzar a aceptar también, Mónica. ¿Cómo vas con ese pedido? Estoy un poco estresada, pero mira. Ahí estoy, ahí lo voy a abrir. Sí, ahí está, exactamente. Ya. Ahí tú... No, eso no es la aplicación, pero mientras Mónica... Vamos a comenzar a hacer un inductivo para que Mónica pueda tener... Pero tú me dijiste que era así, yo por eso creí que era. Y en sus casas puedan seguir a Mónica. Ya, ok. Voy a intentarlo, de verdad, y después les aviso en las redes. Ya, ok. Ahí vamos a hacer el tutorial interno para que pueda tener. Lo dejamos listo. Ahí listo para que Mónica pueda también dar su nuevo usuario. Ya, ok, voy a tratar de que sea el mismo de Instagram porque ya andarse aprendiendo más cosas, no. Contraseñas, usuarios, no, mucho. Sí, ya. Ok, entonces, Giselle lo va a hacer público, lo va a sacar de privado para que la puedan seguir y yo voy a intentar crear mi cuenta en comerciales. Nos vamos a la pausa y regresamos con más noticias en CNN Prime. Ya. Bueno, la actriz Ellen Fanning llega a la pantalla chica de nuestro país con The Great, una serie que ya le valió nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro. El equipo de CNN Magazine pudo conversar en exclusiva con la también productora sobre este nuevo éxito y los detalles los tiene Emilio Sen. No, you don't talk, my love. Oh, of course. Una de las grandes mujeres de la historia universal regresa a la pantalla chica con una comedia catalogada como imperdible. El Fanning da vida a la emperatriz rusa Catalina la Grande en The Great, serie ganadora de un premio Emmy que ya estrena su tercera temporada. Entonces esta es una comedia negra y vaya que funciona. Cuéntanos por qué crees que resulta tan bien. En verdad, el poder hacer una serie como esta, donde las posibilidades no tienen límites, es el sueño de cualquier actriz. Porque puedes pasar de irrisoria comedia física a un momento sumamente trágico. I like to be alone in the morning. Now we shall greet the day together with sunny dispositions and fearless hearts.
Creada por Tony McNamara, el guionista detrás de éxitos como La Favorita y Cruella, la serie propone un retrato ficcionado de las aventuras de personajes históricos reales. Uno cargado de comedia, drama y sorpresas. Ya sabes, es Catalina la Grande, una gobernante que, si ves en la historia, fue una líder muy progresista. Su periodo fue el de la Ilustración, el cual trajo educación femenina, ciencia y donde ella hizo grandes cosas por su país. Así que nuestra serie se toma de eso, pero también no está basada en la historia para nada, y eso es lo divertido. Russia must be saved, and I with it. The Great debutó en 2020 en medio de la aclamación del público y de los medios. You are a bad person. You're funny. Desde entonces ha recibido varias nominaciones a los Globos de Oro por su dirección, guión y elenco, además de acumular un 100% de aprobación de la crítica especializada a través del sitio Rotten Tomatoes, lo que la convierte en una de las producciones mejor evaluadas del último tiempo. Este es el personaje que has interpretado por más tiempo, siendo tan joven. ¿Qué te ha enseñado esta experiencia? También soy productora de la serie y es la primera vez que puedo estar detrás de las cámaras. Además, al interpretar a Catalina, ella me ha dado la seguridad de hablar más como productora y usar mi voz para cosas que me ponían nerviosa antes. Ella me ha enseñado mucho. When I was younger, so she's taught me a lot. The couple must stay balanced as we throw balls at you. I have you always. Los nuevos episodios de The Great llegarán de forma semanal a la plataforma de streaming Lionsgate Plus desde el 14 de julio. I'm really not enjoying this conversation. Shall I dance around a bit as we do it, so it's more pleasing for you? I am risking my rule on an idea. A stupid idea. A beautiful idea. Trying to lead a people out of a swamp of hundreds of years is hard. I will win. I am me. I will pull this off. Bueno, 6 series originales de HBO van a llegar a Netflix. La noticia fue confirmada por The Hollywood Reporter, luego del pacto firmado entonces entre la compañía de streaming y Warner Bros. Discovery. Bueno, todo esto en medio de la crisis financiera que afecta a la productora cinematográfica hace años. De esta forma, series como The Pacific, 6 Feet Under, Insecure o True Blood van a ser distribuidas por la plataforma bajo un acuerdo de coexclusividad. Así, la medida busca expandir la audiencia fuera de HBO Max y servir como ayuda económica. Sometimes those people disappear. Apparently there's this vampire bar in Shreveport. Fantasia. Bueno, y Netflix compartió el tráiler oficial de la última temporada de Sex Education. La aclamada serie, y no menos polémica, también llega a su fin luego de 3 exitosas temporadas tras su debut en 2019. El estreno de su 4ª entrega está programado para el 21 de septiembre a través del gigante del streaming. El adelanto muestra a Otis, el protagonista, asumiendo su rol como orientador en sexualidad y la evolución de las parejas que lo rodean. Así es que lo van a poder disfrutar en Netflix. Sex comes very naturally because I learned everything I know about sex from my mum. I'm the cause of everybody's concern, be making them heads turn like. You're brave for sharing. Wait, no, please, no, don't. I'm not in a sexual relationship with my mother. For goodness sakes, just tell them you're a sex therapist. Yes, I am. Bueno, y Ricardo Arjona agendó un segundo concierto en nuestro país. De esta forma, el cantautor guatemalteco se presentará en el Estadio Bicentenario de la Florida el 29 y 30 de septiembre. La visita se da en el contexto de su gira Blanco y Negro, con la cual ya repletó 6 fechas en el Movistar Arena el año pasado. Las entradas para escuchar en vivo a la voz de clásicos como Historia de un taxi, Fuiste tú, están a la venta a través de Punto Ticket. Aquí fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se
Bueno, y Pablo Alborán confirmó su regreso a Chile con 2 conciertos. De hecho, el cantautor español va a traer su gira La Cuarta Hoja. ¿Para qué? Para promocionar su más reciente disco del mismo nombre. La cita está programada para las noches del 18 y 19 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles a través del sistema Punto Ticket y sus valores van a fluctuar entre los 35 y los 227.000 pesos. Estos shows marcan el regreso de Alborán a nuestro país tras su gira por teatro realizada el año pasado. Culpa que tengo, aunque te cueste admitir que sientes. Ya, termina CNN Prime, lo logramos, promesa hecha, promesa cumplida. Tengo cuenta en Threads, aprendí gracias a Isel Guerra, es la misma de Instagram, esa es la de Twitter, @tv_Mónica, pero ahora la de Threads es @Mónica Rincón 2017. No es ni una campaña, ni política, ni nada. Lo del 2017 fue porque era súper poco creativa. Y otra amiga me ayudó a crear Instagram, Karina. Y era 2017 y ya. Y le puse. Esa fue toda la originalidad. Así es que ya, seguimos en las redes sociales. Y CNN, que es lo más importante, tiene también cuenta Threads. Y ahora viene CNN Tiempo, siempre imperdible. Y después nos reencontramos en Conexión Global Prime. El tema va a ser toda esta crisis política a raíz de los disturbios en Francia después de la muerte de un joven de 17 años en medio de un control policial. Así es que no se lo pierdan porque hay hartos paralelos que hacer también con nuestro país y con protestas en otros lugares del mundo. Así es que nos vemos en un ratito más en Conexión Global Prime. Miércoles 5 de julio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.